Esta segunda conferencia gira en torno a la identidad de Jesús. Y creo que una de las citas más famosas entre apologistas cristianos es el famoso trilema de Lewis. Así que yo quisiera compartírtelo. Si lo conoces, bueno. Si no lo conoces, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de varios libros de apologética, uno de los más famosos es el libro de los milagros. Quiero compartirte lo que él dijo al respecto de la identidad de Jesús. Estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él, habla acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo escalfado. O si no, sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. El trilema de Lewis se ha ampliado y ahora se han añadido más observaciones. Pero, ¿qué es lo que está tratando de señalar este hombre? Que cuando lees la narrativa de los evangelios, y si tenemos una confianza básica que los cristianos narraron las historias de Jesús con confianza, entonces tengo que prestarle atención a qué es lo que dice. Y cuando lees las historias de Jesús y lees las afirmaciones de Jesús, Lewis dice, no puedes llegar a concluir que era un simple maestro de moral o era una especie de rabino judío apocalíptico o solo un profeta. Las cosas que hizo Jesús y las cosas que dijo Jesús, puedes rechazarlas, puedes decir que era un mentiroso o puedes decir que él era el Hijo de Dios, pero no podemos decir que simplemente pretendía ser un maestro de sabiduría más, aun cuando lo era un maestro de sabiduría, pero era más que eso. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar este tema de la identidad de Jesús. Ahora, yo sé que las cosas no pueden ser tan sencillas, ¿verdad? Y yo sé que de pronto puede haber un gran reto a las afirmaciones que hacen los cristianos o a las afirmaciones que hace la Biblia respecto a la identidad de Jesús. Y varias objeciones se han levantado en los últimos años, pero también ha habido buenos autores de libros de apologética, buenos eruditos que han abordado estas cuestiones y nos han compartido ya en forma escrita o en formas de conferencias sus argumentos. Y yo quiero llevarte a esas observaciones que ellos hacen y que creo que nos van a servir como herramientas para también poder responder cuando alguien tiene alguna duda o alguna preocupación. Recuerda que el objetivo de defender nuestra fe no es simplemente ganar el argumento, sino poder dar buenas razones de por qué somos cristianos y hacerlo con una actitud de humildad y de amor, con el objetivo de que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Al final, la mejor apologética es la de como decía James Shire, que ya ha partido con el Señor, la mejor apologética es la vida redimida de un Hijo de Dios. Una vida que vive personificando, que vive representando los ideales cristianos, que sirve y ama a Dios y sirve a los demás. Es la mejor apologética. Pero, sin duda alguna, Pedro nos invita a estar preparados para dar respuesta, para dar razón a aquel que demande razón de por qué tenemos esperanza. Y creo que es válido que se nos pregunte, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué ser cristiano y no otra filosofía? ¿Por qué las afirmaciones de la Biblia? Y bueno, creo que hay buenas razones para el hecho de saber que la fe cristiana es una fe sólida y robusta, a la cual le puedes hacer preguntas, a la cual te puedes acercar a ella y examinarla, y es una fe razonable. Bueno, vamos a examinar hoy las distintas objeciones que se han levantado al respecto de la identidad de Jesús, comenzando por las objeciones de las historias paralelas. Bueno, una de las objeciones que
en los últimos años se ha vuelto más popular, es el hecho de que hay muchas historias paralelas a las historias de Jesús entre la cultura grecorromana, las religiones mistéricas, etc. Y bueno, no vamos a poder cubrirlas todas el día de hoy, pero si me permites recomendarte algunos libros al final, creo que te puedo ayudar a encontrar libros que han abordado de manera muy específica estos asuntos. Pero bueno, se supone que lo que dice esta objeción es que cuando comparas las historias de Jesús con las historias de Dionisio, de Mitra, de Osiris, el culto a Cibeles, o por ejemplo también a las historias de Alejandro Magno o Julio César, hay paralelos suficientes como para decir que Jesús es la versión cristiana de estas otras leyendas e historias. Pero quiero decirte algo, las supuestas similitudes en realidad son bastante superficiales y cuando haces el verdadero trazado de esos paralelos te das cuenta que la historia de Jesús es única y muy diferente a los supuestos paralelos. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva tengo uno de estos supuestos paralelos de la mitología griega. Bueno, en la mitología griega cuenta la historia de dioses, semidioses y personas haciendo obras maravillosas muy similares a las del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se dice de Alejandro Magno que nació de una virgen. O por ejemplo, Apolonio, que hizo milagros tan similares a los de Jesús, incluso que ascendió al cielo o resucitó muertos. Y muchos creen que Apolonio era contemporáneo de Jesús. Ok, entonces existen estas similitudes en estas historias, pero cuando las examinamos de cerca nos damos cuenta que ahí quedan las similitudes, en similitudes muy superficiales. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida de Alejandro Magno, la biografía de Alejandro Magno, la vida de Alejandro Magno, se fue adornando a lo largo de 1000 años. Y uno de sus biógrafos más confiables, que vivió a finales del siglo I, bastantes años después de Alejandro Magno, nunca menciona el nacimiento virginal. Fue algo que se fue añadiendo con el tiempo. Cuando lo comparas con los evangelios, recuerda la conferencia pasada, tan solo hay una diferencia de 30 años entre las historias de los eventos que narran los evangelios y cuando fueron puestos por escrito. Y de hecho, no solo tenemos ese intervalo de tiempo muy corto, las cartas de Pablo se escribieron antes de los evangelios, más o menos por los años 50, y por lo tanto también añaden mucho más confianza al testimonio de Jesús. Y no solo eso, sino que, como vimos, había una fuerte tradición oral que nos asegura que las historias de Jesús se contaban diariamente una y otra vez. Cada que los cristianos se reunían, las cantaban, las memorizaban, y había este círculo de autoridad que preservaba el testimonio cristiano. De manera que cuando se puso por escrito el relato, no era la primera vez que esas historias se contaban y no había tiempo suficiente para que se distorsionaran, ya que todavía había mucha gente viva en ese tiempo, tanto a favor como en contra, que pudo haber refutado las cartas de Pablo o las enseñanzas. Y bien, encontramos críticas a los cristianos, pero críticas porque les parecían ridículas sus ideas, no porque hubiera manera de refutar que no habían en realidad acontecido. Y no solo esto, sino que las cartas de Pablo contienen en secciones himnos que podrían estar fechados entre los 5 a los 10 primeros años de la historia cristiana y que hablan ya de la divinidad de Jesús, de su muerte, su resurrección. Muy bien, entonces ese es un ejemplo, pero uno de los paralelos más famosos es la supuesta historia de Apolonio, que Apolonio hizo diferentes milagros. Y bueno, una cosa que señalar aquí, hay un historiador, filólogo, que él no es cristiano, pero es un experto en el tema de el primer siglo, las fuentes cristianas. Él no es un cristiano, aunque él afirma que definitivamente los cristianos creían en la resurrección de Jesús, si no, no habría manera de explicar el fenómeno del crecimiento, la expansión de la fe cristiana. Era algo que ellos creían como algo histórico, aunque él no está a favor.
y cree que pues con el tiempo se fueron añadiendo leyendas. Pero dice algo muy interesante, Antonio Piñero dice algo muy interesante acerca de el testimonio supuesto del paralelo entre Apolonio y Jesús. Y quiero compartirte lo que él dice. Filóstrato compuso su vida de Apolonio hacia el 200 después de Cristo, con un lapso intervalo de tiempo mucho mayor entre la muerte de Jesús hacia el 30 o 33 y los años 72-75 en los que se compuso el Evangelio de Marcos. Entonces, bueno, él está fechando el Evangelio de Marcos en el 70, pero aún reconoce que el tiempo es muy corto a comparación de, por ejemplo, la vida de Apolonio, como la describe Filóstrato. Y continúa la cita. Quiero decir con eso que Filóstrato pudo incluso tratar de emular los milagros espectaculares de los evangelios para hacer que su héroe, Apolonio, fuera incluso superior a Jesús. Es posible al menos. Entonces tenemos este historiador que afirma que en realidad no es que Jesús es una leyenda más entre otras, sino más bien que Apolonio definitivamente está escribiendo Filóstrato está escribiendo una leyenda sobre Apolonio basada en los evangelios. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo cuando examinamos más de cerca los supuestos paralelos, vamos a encontrar que existen esos paralelos, pero son muy superficiales las similitudes y hay un abismo entre la identidad de Jesús ligada a las historias del Antiguo Testamento y estos supuestos paralelos. Por ejemplo, el nacimiento virginal. En la mitología griega, la mayoría de estos nacimientos virginales son historias de dioses que toman forma humana y tienen relaciones con mujeres y por lo tanto nacen estos seres que llamamos los semidioses. No hay ninguna comparación entre esa visión del mundo y la visión del mundo bíblica. Ninguna comparación. De hecho, los evangelistas se aseguran de que no compares la historia del nacimiento de Jesús, que ellos conocen las historias, las otras historias, y se aseguran que no las vayas a confundir bajo ninguna circunstancia. De hecho, el relato del nacimiento de Jesús, por ejemplo, en Mateo, hace un eco del Génesis. Por eso, en Mateo capítulo 1 se dice que es el Génesis de Jesús, es decir, se utiliza esta palabra para ligar la historia de Génesis con el nacimiento de Jesús. Hay un paralelo ahí. Así como en Génesis la tierra estaba desordenada y vacía y Dios produjo vida donde no la había, así el vientre de María, de donde no había vida, de manera sobrenatural, ahora se crea la vida. No hay ninguna relación con algo tipo sexual como sucedía con las historias de los dioses de los griegos. Entonces eso es importante. Las similitudes son superficiales. Cuando las examinamos a profundidad nos damos cuenta que la historia de Jesús no tiene relación en realidad con las historias de los héroes griegos. En realidad la historia de Jesús está completamente ligada al Antiguo Testamento. De hecho, prácticamente no hay pasaje de los Evangelios que no trate de hacer un eco o ligar algún dicho de Jesús o alguna historia de Jesús con algo del Antiguo Testamento. Bueno, otro de los famosos paralelos es la supuesta magia que practicaba Jesús. En el mundo antiguo existían muchos papiros que provenían de Egipto, de un Egipto precristiano, y que esos papiros contenían encantaciones, invocaciones. Al día de hoy se han descubierto muchos de estos manuscritos en las comunidades de habla griega en este Egipto precristiano. Y algunos han concluido que los milagros de Jesús no son más que invocaciones o encantaciones que él aprendió durante este tiempo. Pero cuando tú trazas un paralelo entre todas estas supuestas historias de milagros y de exorcistas y de magos que hacían uso de estas invocaciones y fórmulas, no tienen paralelo los evangelios con esas historias. No son ni siquiera un poquito similares, aunque hay historias de exorcismos y de muertos que resucitan, en realidad no tienen paralelo. De hecho, el único paralelo legítimo entre las historias de milagros de los evangelios sería el Antiguo Testamento y las historias de los profetas como Elías o Eliseo. De hecho,
muchas de las cosas que hizo Jesús las hizo y las dijo muy similar a lo que hizo Elías y Eliseo, haciendo un eco de que él también estaba con autoridad, enviado por Dios para hacer su obra. Pero cuando examinas de cerca a Jesús te das cuenta que es más que un Eliseo o un Elías. Así que en realidad hay buenas razones para encontrar paralelos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no en estas historias de magias. De hecho, el Talmud babilónico denuncia a Jesús como alguien que con el poder de los demonios realizaba milagros. Y lo importante de esa mención del Talmud babilónico es que no niega la existencia de Jesús y no niega el hecho de que Jesús hizo cosas por las cuales no hay manera de explicar, al menos que o reconozcas que es el Mesías o creas que era magia o que era un hechicero. Pero verás, cuando Jesús hacía milagros, Él tocaba a las personas en muchas ocasiones con sus manos. No hay paralelos en estas historias y en estos papiros con lo que hacía Jesús al simplemente tocar a las personas y sanarlas. Y tampoco Jesús utilizaba ciertas fórmulas cuando hacía exorcismos, como vemos en las historias antiguas, como vemos en los papiros, estas invocaciones. Él no usaba invocaciones. Él con autoridad simplemente exorcizaba a aquel que estaba atrapado, poseído, y lo liberaba. Así que no, en realidad no hay paralelo entre todas estos papiros y estas invocaciones con las historias de los milagros de los evangelios. De hecho, los milagros de los evangelios dicen ser, anuncian la promesa de que el reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento se ha inaugurado por medio de la persona de Jesús. Quisiera ponerte una cita de Lucas, donde Jesús afirma eso. Sus milagros evidentemente eran actos de compasión, definitivamente eran punteros a su identidad mesiánica, pero sobre todo en los evangelios, los milagros de Jesús, todos ellos cuentan una historia. El reino de Dios está aquí. La promesa del reino del Antiguo Testamento ya ha llegado. Dios está obrando en el mundo, está actuando en el mundo y está llevando a cabo su propósito de salvar. Entonces, cuando Jesús entra a la sinagoga, en el capítulo 4 de Lucas, en Capernaum, dice así: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, es decir, el sábado, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante, se sentó y todas las personas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: las escrituras que acaban de oír se ha cumplido ese mismo día. Los milagros en los evangelios no son como los milagros en otras historias. Los milagros de los evangelios están completamente ligados a la historia del Antiguo Testamento. Hacen una declaración: el Mesías está aquí, la era mesiánica ha comenzado, Jesús está trayendo el reino de Dios. Y eso es algo muy importante a observarlo. Es injusto comparar a Jesús con paralelos de culturas que son ajenas a la historia donde Jesús está desenvolviéndose, que es en el judaísmo del primer siglo. Y que las declaraciones que hace Jesús, todas ellas están ligadas en realidad a la historia del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento clama ser una continuación de la historia del Antiguo Testamento. Y creo que vuelvo a hacer énfasis en esto. El Talmud babilónico en varias ocasiones habla de Jesús, en contra de Jesús, y menciona que Jesús era un hechicero. Pero este es mi punto, lo que quiero subrayar. No niega la historicidad de Jesús, ni niega el hecho de que Jesús hizo milagros, aunque se los atribuya a los demonios. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en el argumento de que en realidad los discípulos inventaron todas estas historias y construyeron estas historias acerca de Jesús, cuando el Talmud babilónico, que no tendría ninguna necesidad de afirmar los milagros de Jesús, aunque diga que es por medio de demonios, los discípulos no están inventando esto, ¿me explico? No hay razón, no hay explicación que sea un buen sustento, sino el hecho de que sabían que Jesús había hecho cosas. No reconocían que era el Mesías,
pero podían reconocer que Jesús había hecho cosas inusuales en su tiempo. Entonces, creo que eso es algo muy importante a observar. Muy bien, hemos visto la objeción de los paralelos en otras historias. También podemos ver la objeción científica e histórica. ¿Cuál es esta objeción científica e histórica? Bueno, un grupo de eruditos en Europa, a partir de la Ilustración, dijeron que ya no era posible tomar en serio la cosmovisión bíblica, una cosmovisión donde hay ángeles, demonios, lo sobrenatural, milagros, resurrecciones. No podemos tomar en cuenta con seriedad esa cosmovisión en una cosmovisión moderna que es inmune a estas historias y que es escéptica hacia lo sobrenatural. Así que ellos afirmaban, las personas que vivían en el primer siglo eran muchísimo más propensas a creer en los milagros por su visión del mundo que el hombre en el mundo del día de hoy, que tiene grandes avances científicos, que tiene gran conocimiento, y por lo tanto el día de hoy sabemos que no hay nacimiento virginal, que no hay resurrección de los muertos, y por lo tanto necesitamos, decían, desmitologizar el texto para quedarnos con la verdadera esencia del mensaje cristiano. Por ejemplo, ellos decían, no podemos saber si Jesús resucitó, y lo más probable es que no hubiera resurrección física, porque sabemos hoy que los muertos no resucitan. Así que más bien Jesús resucitó en el corazón de los discípulos. No es importante lo que pasó en la historia, eso ni se puede afirmar, decían ellos. Lo importante es si tengo fe el día de hoy. ¿Cuál es el problema con esto? Que si separas lo sobrenatural del relato de los evangelios, no hay relato de los evangelios, porque está tan ligado la actuación de Dios en el mundo, lo sobrenatural, al relato de los evangelios, que no hay mensaje cristiano. El propio Pablo reconoce esto cuando dice, si Jesús no resucitó de los muertos, una versión sencilla traduce así, somos nosotros los creyentes los seres humanos más dignos de lástima. Entonces, para los creyentes, el hecho de que Dios actuó en la historia era un asunto esencial para la fe cristiana. Así que esta es la objeción científica. Bueno, por otro lado, hay algunos que dicen, bueno, cuando tomas en cuenta todo el testimonio de la humanidad y cuando tomas en cuenta nuestra propia experiencia al día de hoy, ¿cuál es la probabilidad de que los muertos resuciten? Pues quizás no la podemos negar, pero es prácticamente nula, porque ninguno de nosotros ha visto muertos resucitar. La mayoría de los seres humanos no ha visto a ningún muerto resucitar. ¿Qué es lo más probable? Que los muertos no resucitan. Entonces, este es un acercamiento un poco menos radical, pero aún así, en base a la probabilidad, afirma los muertos no pueden resucitar. ¿Okay? Ahora, los cristianos han respondido a estas objeciones de varias maneras y yo quiero compartírtelas. En primera, la revolución en la ciencia. Ha habido una revolución en la ciencia en los últimos 50 años tremenda, desde la mecánica clásica a las teorías cuánticas y las leyes de la naturaleza al día de hoy vistas solamente como descripciones provisionales de las regularidades que observamos en la naturaleza. Es decir, ¿cómo nos ha desafiado la física cuántica? Pues la física cuántica nos ha hecho ver que sabemos menos del universo de lo que pensamos que sabíamos. Las afirmaciones de hace 80 años, hace 100 años, hace 150 años, sobre cómo la razón humana podría descifrar todo el código del universo, el día de hoy nos damos cuenta que sabemos menos de lo que pensábamos. Y por lo tanto, se ha abierto una vez más el debate a la posibilidad de los milagros, incluso entre círculos científicos no necesariamente cristianos, por el hecho de que hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Bueno, comenzando por C.S. Lewis, muchos apologistas defienden la posibilidad de los milagros, afirmando que no necesariamente la definición clásica de un milagro como un quebrantamiento de una ley natural, sino más bien un milagro puede ser una ley que desconocemos operando
por encima de las leyes que conocemos. Y eso podría ser algo muy, muy interesante a considerar. Entonces, los milagros en realidad, desde una perspectiva cristiana, no destruyen la integridad de la metodología científica, pero sí su soberanía. Es decir, la afirmación de algunos de que se puede explicar todo evento en el universo por medio de la metodología científica, lo cual en realidad no se puede hacer. Siempre las personas que escuchan este tipo de argumentos saben que hay algo extraño al decir que se puede explicar todo a través de una metodología científica. Ahora, no me malentiendas, la ciencia es muy útil, necesaria, nos ha ayudado a poder avanzar en descubrimientos tecnológicos, médicos, pero por sí misma la metodología científica tiene un límite, ¿okay? Y no puede descifrar ni descubrir cada evento en el universo, porque está más allá, está fuera de los límites de la ciencia. Ahora, creo que también esta observación que han hecho varios apologistas es interesante. En la propia experiencia humana, las personas tienen un cierto poder finito, podrías decir. Con libertad pueden iniciar y terminar varias acciones y producen eventos que no podrían haberse dado solamente por las fuerzas de la naturaleza. Cuanto más Dios podría actuar e iniciar y modificar eventos si Él es el creador. Entonces, lo que trato de decirte es que el debate en la posibilidad de los milagros es un debate más fuera de los límites de la ciencia. La ciencia no puede aprobar o desaprobar la existencia de los milagros, porque está fuera de su alcance. Y ahí entraríamos más bien al terreno de la filosofía. Y es ahí donde creo que es más el debate entre la posibilidad de los milagros o no. Si partimos de un mundo que es creado por Dios, si afirmamos el teísmo y afirmamos que Dios creó el mundo y afirmamos que este Dios es personal y bueno y único e interviene en el mundo, o si creemos que este universo es una cadena de causa y efecto, una cadena inexorable de causa y efecto dentro de un sistema cerrado. Eso no lo puede demostrar ni desaprobar la ciencia, está fuera de su alcance. Entonces, creo que es muy útil cuando entendemos eso, que el diálogo de la posibilidad de los milagros más bien está en una competencia entre una cosmovisión u otra cosmovisión. No es un debate científico, o no debería ser un debate científico. Muy bien, entonces, probar o negar lo sobrenatural va más allá de los límites de la ciencia. Ahora, número 2. Perdón, ya los mencioné. Los milagros no necesariamente están quebrantando alguna ley natural. Los milagros no destruyen la integridad de la metodología científica, sino su soberanía. En la metodología científica es muy valiosa, pero tiene un límite. Entonces, estas son las objeciones que ha habido de parte de aquellos que están apegados a la ciencia como una visión del mundo. Y estas son las respuestas que han dado los cristianos al respecto. Pero un par de más cosas que quiero compartir contigo. Bueno, este argumento de que las personas solían estar sumamente abiertas a la posibilidad de los milagros, a diferencia del día de hoy, creo que tiene un gran problema. Y este es el gran problema de esta objeción, que es asumir que el día de hoy sabemos más que ellos, solo por el hecho del supuesto progreso científico que tenemos. N.T. Wright hace él platica. N.T. Wright es un erudito, él ha escrito muchos libros acerca del tema y tiene de hecho un libro acerca de la resurrección de Jesús. Y N.T. Wright comenta que en alguna ocasión en un debate con un escéptico, este escéptico le dijo: podemos decir con certeza que el cuerpo de Jesús se está descomponiendo en la tumba. Y N.T. Wright le dijo: ¿y cómo puedes saber eso? Y él le dijo: tengo 200 años de historiografía para saber que los muertos no resucitan. Y lo que él le dijo es: 200 años
Platón sabía que los muertos no resucitan, Sócrates sabía que los muertos no resucitan, Séneca sabía que los muertos no resucitan. Es decir, no es porque pobre gente ignorante hace más allá más atrás de la Ilustración, en una era precientífica, ignorante, gente que cree en cosas que no existen, hasta que por fin fuimos emancipados de esa locura. Eso es un poco de arrogancia en realidad, más que evidencia. Ahora, no estoy diciendo que no ha habido un progreso en estos 200 años, y no estoy diciendo que todas las ideas antes de la Ilustración son igual de aceptables o valiosas. Pero lo que estoy diciéndote es que la afirmación de que Jesús se levantó de los muertos era tan difícil de aceptar en la época de Jesús como lo es difícil de aceptar el día de hoy. ¿Okay? De hecho, precisamente por eso hubo oposición. No era fácil de aceptar la idea de que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Sin embargo, a pesar del ridículo, a pesar de la dificultad, lo afirmaban. Al igual que el nacimiento virginal. No es que eso era muy fácil de aceptar solo por el hecho de que la gente en ese tiempo era gente muy religiosa. No es así. El nacimiento virginal, la doctrina de la encarnación, también era algo que se discutía y se debatía e incluso se ridiculizaba. Y sin embargo, los cristianos la sostenían. ¿Qué es lo que trato de decir? Si están inventando el relato de Jesús y quieren convencer a los demás de ese relato, la resurrección corporal de Jesús y el nacimiento virginal ante el mundo grecorromano hubiera sido la peor manera de tratar de hacer popular la fe cristiana. Sin embargo, la sostuvieron hasta el final. Y eso también es algo que creo que vale la pena reconocer. Así que decir también que el día de hoy, ¿no? Decir que el día de hoy no puedes creer en un milagro porque tú no lo has visto, ese es otro de los argumentos. Como ninguno de nosotros ha visto un milagro, no podemos creer en los milagros. La verdad es que para afirmar que no existen los milagros o que nadie ha experimentado un milagro, tendrías que entrevistar a cada ser humano el día de hoy sobre el planeta, investigar su caso individual e investigar lo que les ha sucedido y corroborar que todos esos testimonios de todos los seres humanos en el planeta no tienen una explicación sobrenatural, sino pueden explicarse a través de otras maneras. No se puede hacer eso. Simplemente decir yo nunca he visto a los muertos resucitar, muchos no han visto a los muertos resucitar, no resucitan los muertos, no es un buen argumento. En realidad, no es una buena manera de decir que los milagros no pueden ocurrir. Todos sabemos que hay muchas cosas en este mundo que son consideradas paranormales, es decir, no hay una explicación para ellas. Y eso abre la posibilidad a los milagros. Muy bien. Pero hablando de la historicidad de Jesús, de las fuentes históricas, hay que entender algo. El conocimiento científico es diferente al conocimiento histórico. Ambos son medios válidos de conocimiento, pero funcionan de manera diferente. Y uno de los grandes errores, precisamente, a partir de la Ilustración, fue tratar de reducir el conocimiento histórico de la misma manera que el conocimiento científico, como si pudieras demostrar algo como cuando dices 2 más 2 es 4. El conocimiento histórico no se puede afirmar de la misma manera que esa clase de conocimiento. Pero eso no significa que no sepamos cosas. Podemos saber cosas del pasado y podemos afirmarlas porque los métodos que utiliza la investigación histórica son medios válidos, medios útiles. Y en el caso, por ejemplo, el caso de la fe cristiana, el caso de los evangelios, bueno, tenemos varias fuentes extrabíblicas que pueden ayudarnos a corroborar el impacto de la historia de Jesús. Por ejemplo, voy a ponerte varias de estas citas. Tenemos, por ejemplo, la cita del historiador Julio Africano, que él cita a Talo, que fue también historiador, haciendo referencia al eclipse que hubo durante el tiempo de la crucifixión. O Plinio el Joven,
que fue procurador de Bitinia y que describe cómo los cristianos se reunían y cantaban a Cristo como un Dios. O Tácito, el historiador romano, que hace referencia a la crucifixión de Cristo en tiempo de Poncio Pilato y bajo el imperio de Tiberio. O Suetonio, que también menciona la expulsión de los judíos de Roma en el tiempo del emperador Claudio y que dice que fue por causa de la instigación de Crestus, probablemente mal deletreado, ¿no? Pero es una referencia a Cristo. Luciano de Samosata, que escribió una sátira contra los cristianos por adorar a un hombre, pero no niega su historicidad, simplemente critica el hecho de que estén elevando a Jesús al nivel de un Dios. Puse ahí por adorar a un hombre, me refiero a adorar a un hombre como Dios. Ahora, Celso escribió que Jesús hacía milagros por hechizos que aprendió en Egipto. Nuevamente, no está negando la historicidad de Jesús, solo está afirmando por qué razón hizo algo que no se puede explicar. Y Flavio Josefo, por ejemplo, también menciona a Santiago, hermano del Señor, y hace una mención de Juan el Bautista. Y podríamos hacer muchas más citas. Podríamos, por ejemplo, llamar a los padres de la iglesia, podríamos llamar al Talmud babilónico, etc. Todas estas citas nos ayudan a ver que la historicidad de Jesús es algo evidente y que el acercamiento histórico a la pregunta de Jesús es la siguiente. ¿Qué probabilidades hay de que el fenómeno que llamamos cristianismo se pudiera dar por opción 1? Jesús en verdad resucitó. 2, los discípulos creían que resucitó, pero en realidad no sucedió. 3, los discípulos deliberadamente mintieron y Jesús no resucitó. Opción 4, los discípulos alucinaron que Jesús resucitó. Y así, podemos poner todas las opciones. ¿Qué opción describe mejor la evidencia que el día de hoy se ha investigado? Bueno, para terminar esta conferencia, quiero ponerte aquí lo que N.T. Wright, Craig Blomberg y muchos otros han descrito acerca de la evidencia histórica respecto a la resurrección y por qué el afirmar que Jesús en verdad resucitó de los muertos encaja mucho mejor en la evidencia y explica mejor el hecho de por qué la fe cristiana se expandió hasta el día de hoy. Bueno, número 1, ¿por qué vemos a los discípulos hablando de la exaltación de Jesús y celebrando su resurrección? Es una buena pregunta. En el Nuevo Testamento, y como vimos a Plinio el Joven afirmar, los cristianos se reunían. Incluso dejaron de reunirse en sábado para reunirse en domingo. ¿Por qué? Porque creían que Jesús había resucitado. Y cantaban a Jesús y exaltaban a Jesús como a Dios. ¿Por qué ese cambio? Y sobre todo recuerda que estamos hablando de una cultura monoteísta. Sobre todo en sus inicios, el cristianismo estaba ligado a sus orígenes judíos. ¿Por qué abandonarían de esa manera el monoteísmo? Es necesario una respuesta. ¿Por qué lo harían? ¿Qué caja mejor en esa explicación? En esa evidencia. Número 2. ¿Por qué los discípulos no estaban esperando la resurrección de Jesús, sino estaban escondidos y con temor? ¿Por qué? Pues porque no creían que Jesús había resucitado. La idea de que los discípulos ya habían anticipado que Jesús resucitaría o que inventaron esa historia no concuerda con la evidencia. Estaban muertos de miedo, escondidos, precisamente porque no creían que Jesús había resucitado. Y se necesitaron de varias apariciones del Señor Jesús, lo cual tendrías que decir que hubo varias alucinaciones y simultáneas alucinaciones, o decir que Jesús resucitó. Número 3, ¿por qué agregaron el testimonio de las mujeres que no era aceptado en esta cultura? Si los discípulos están forjando estas historias, ¿por qué utilizarían el testimonio de mujeres que en ese tiempo era el menos aceptado si lo que quieren es convencer a sus compatriotas de que Jesús es el Mesías? También requiere una explicación. ¿Por qué tenemos tan pocos detalles de la resurrección en lugar de una historia llena de detalles más asombrosos? Si la resurrección es una historia forjada, ¿por qué no como las demás historias que son paralelas, que cuentan quizás alguna resurrección, que cuentan historias muy detalladas y asombrosas y maravillosas? ¿Por qué son tan tajantes las historias de resurrección en los evangelios, especialmente Marcos?
¿Por qué no hay tantos detalles? ¿Por qué lo presentan solo como un hecho? Y creo que también requiere una explicación. ¿Por qué los primeros cristianos estuvieron dispuestos a enfrentar persecución? Yo sé que muchas personas podrían estar dispuestas a morir si están convencidas de algo. Pero eso no anula el hecho de que se tenga que explicar por qué los primeros cristianos, y no solo ellos, sino sus seguidores, los seguidores de los discípulos, y luego la iglesia que continuó, afirmó su fe frente a la persecución. Es algo que tengo que considerar. Siguiente, ¿por qué las autoridades judías nunca demostraron o refutaron a los cristianos que afirmaban la resurrección? Si Jesús no resucitó o solo resucitó en el corazón de los discípulos, ¿por qué solamente no fueron a la tumba y sacaron el cuerpo de Jesús y se acaba el problema? ¿Por qué los romanos no lo hicieron? Requiere también una explicación. ¿Y por qué los cristianos nunca veneraron la tumba de Jesús como era común que se hiciera con otros líderes? ¿Por qué a partir de la resurrección de Jesús fueron muchos años después, muchos años, cuando se empezó a reunirse en la tumba de Jesús y a considerarla como algo especial? Pero antes no. ¿Por qué? ¿Por qué no sintieron el ir a la tumba? También requiere una explicación. Muy bien, entonces tenemos que entender algo. El conocimiento histórico es un conocimiento válido que nos ayuda a poder hacer un cúmulo de evidencia y examinarla de cerca para encontrar cuál es la posibilidad que encaja mucho mejor con la evidencia. Entonces, repito, tienes que o pensar que Jesús no murió, o Jesús murió, pero los discípulos fueron engañados, o Jesús murió y los discípulos alucinaron, o Jesús murió y los discípulos mintieron, o Jesús en verdad resucitó.